Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo. Buenos días para todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo Learning Sessions, esta serie de webinars que hemos creado en conjunto con los equipos de IAB Uruguay. En el día de hoy daremos comienzo a un nuevo ciclo de la serie Data Updates, cuyo eje temático son las cookies. Les voy a contar un poquito detrás de escena. La realidad es que antes de las últimas noticias vertidas por Google la semana pasada, teníamos armado este ciclo con el equipo de métricas e investigación, que es el responsable de este eje, digamos, temático, en lo que convocamos 5 miradas distintas sobre el futuro mundo cookieless, cada mirada en un webinar diferente. Luego de conocer la decisión de Google de retrasar sus planes hasta el 2023, volvimos a conversar con el equipo y también con los speakers para decidir qué hacíamos al respecto. Y bueno, dado que es un tema que ya está instalado, y sea este año o el que viene o el otro, todos los involucrados sabemos que tenemos que desarrollar alternativas a las cookies y por eso es que decidimos ir evaluando caso a caso. En lo que respecta al webinar del día de hoy, la gente de Retargetly, responsable de iniciar el ciclo, decidió mantener el webinar e incluso, de cierto modo, incluir, por supuesto, las últimas novedades. Estas cosas pasan, sabemos que estamos en una industria muy dinámica y, bueno, lo que es un hecho hoy, mañana puede cambiar rotundamente, así que lo bueno es moverse rápido y adaptar los contenidos para seguir agregando valor a nuestros socios y a ustedes que están del otro lado. Antes de pasar al speaker a presentarles a nuestro speaker del día de hoy, les recuerdo que todas las charlas son grabadas, ahí luego las compartimos, las subimos en nuestro canal de YouTube y de Uruguay. También les recuerdo que la inscripción y asistencia a este ciclo no incluye constancia de participación, pero si en caso de que quieran tener una, nos escriben a iab.com.uy y con mucho gusto les enviamos la constancia. Ahora sí, voy a darle paso a Santi Darmandrial. Él es Chief Product y Revenue Officer de Retargetly. Santi, bueno, que es una compañía especializada en inteligencia de datos digitales en Latinoamérica. Previamente, Santi se desempeñó como COO en Retargetly y como director de marketing de Glamit, la compañía latinoamericana líder en e-commerce de moda. Él es emprendedor serial, cofundó 3 compañías en los últimos 5 años, estudió administración de empresas en la UAD, ha sido speaker en distintos eventos de la industria como el HOMLA, IAB en distintos países y al Congreso de Marketing Digital en México. Actualmente vive en Miami, desde donde lidera los equipos de Sales, Marketing y Producto de Retargeting. Ahora sí, Santi, te damos la bienvenida y te escuchamos atentos. Muchas gracias. Vamos a compartir la pantalla. Dale. ¿Me escuchas bien ahí, no? Sí. Sí, se escucha. Em, bueno, la idea, primero, buen día a todos. Antes que nada, un placer estar con ustedes en esta jornada del ciclo de Learning Sessions que prepararon del IAB Uruguay. Muchas gracias a Carolina, María Ángel y todo el equipo por la invitación a participar. Vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante, por lo menos a nosotros nos motiva mucho en Retargetly, que es el futuro, cómo se ve el futuro para nosotros en nuestra visión. Y cuando nos tocó proponer un tema que fuera relevante para todos los asistentes, y en ese sentido, siempre estos eventos tienen mucha variedad de asistentes, desde medios, marcas, profesionales de marketing, hay siempre un poco de todo. La idea es hablar de algunos mitos, de cosas que pueden haber escuchado, pero también principalmente sobre una temática que nos motiva mucho, como decía, que es las oportunidades en la Internet abierta. Y cuando digo Internet abierta, piensen en básicamente todo Internet menos Google, Facebook, Instagram, Twitter, cualquiera que trabaje en publicidad lo sabe, pero pensemos principalmente en medios como El País, El Observador, Clarín, Infobae, cualquier blog o sitio independiente que puedan visitar por fuera de los grandes conglomerados de tecnología, ¿no? Em, como decía Carolina, mi nombre es Santi Armendrail y desde la oficina de Miami de Retargetly lidero principalmente la estrategia de producto de la empresa. Para quienes no conocen a Retargetly, les cuento que somos una empresa que desde hace 7 años desarrolla ecosistemas de datos en América Latina para marcas y medios de toda la región. Actualmente tenemos oficinas en 5 países de América Latina, más la de acá en Miami.
y tenemos clientes en 11 mercados y un equipo, la verdad, de primera línea en todos esos mercados para atender a esos clientes. Para empezar, vamos a hablar de algo que diría me atormenta, es una gran palabra, pero me atormenta realmente hace tiempo, y es la contraposición entre lo que uno pensaría de la Internet abierta versus la Internet cerrada. Que por cierto, la Internet cerrada, y ahora más le voy a decir wall gardens, y acuérdense, Internet abierta sería todos los medios con excepción de los Facebook, Google, YouTube, etcétera. Y del otro lado, obviamente, eh, por eliminación, el resto, ¿no? Em, Cuando uno piensa en, ¿no? Wall Garden o en los medios así de ese estilo, no podemos evitar pensar en la cantidad de tiempo que gastamos, o a veces, seamos realistas, mal gastamos, en Instagram, en YouTube, o para los más jóvenes de la industria, de la audiencia, ¿por qué no también en TikTok? Es fácil en ese sentido sobreestimar la atención que los usuarios ponen sobre esa parte de la web en base a nuestra experiencia personal, pero múltiples estudios, y el más reciente de 2020, de marzo de 2020, muestran que cuando medimos, por ejemplo, el porcentaje de atención puesta en términos de tiempo gastado por los usuarios a nivel global entre la Internet abierta versus los wall gardens, surge algo muy interesante. ¿Qué si les dijera que en realidad ese share está inclinado hacia la Internet abierta? De hecho, el 66% del share de atención está en Internet abierta comparado con solamente un 34% en los wall gardens. Ahora, 34% entre 5 empresas versus 66% entre cientos y cientos de miles, ¿no? Entonces, si bien estos números son quizás sorprendentes en algún punto, cuando pensamos en términos absolutos por empresa, sigue siendo abismal la diferencia de market share entre un Google y un medio tradicional de la Internet abierta. Y ahí es donde surge algo interesante. Y ahí surge también una tendencia, cuando miramos el porcentaje de gasto publicitario, resulta que la tendencia es al revés. Y esto no va a sorprender a nadie, creo, menos si trabajan en publicidad digital, menos si son un medio, que hoy por hoy los walled gardens se llevan el 60% de toda la inversión global en publicidad online, comparado con solamente el 40% que va hacia la Internet abierta. O sea, de cada $100 que se gastan globalmente en publicidad, 60 de esos dólares van a los wall gardens y solamente 40 al resto de los cientos de miles de medios que hacen la Internet abierta. Cuando, poniéndome un poco personal, cuando estudiaba en la universidad me gustaba sentarme adelante. Era de esos que interrumpían la clase y hacían preguntas para las cuales yo ya tenía la respuesta. Si era ese alumno que todos odiamos, hoy también mirando para atrás. Pero canalizando esa época de mi vida un poco, les hago esta pregunta. Si la mayoría de la atención de los usuarios está puesta en la Internet abierta, ¿por qué la mayoría del dinero va a los wall gardens? Y ahí creemos que en la respuesta de esa pregunta está nuestra oportunidad, la oportunidad del Internet abierta. Para ilustrar un poco la diferencia, pensamos en, digamos, el concepto, siendo el concepto del wall garden. Si las murallas son esas murallas metafóricas que tienen los wall gardens, los jardines amurallados, son la imposibilidad de conectar datos de dentro con datos de fuera. ¿Cuáles son las plantas que crecen en el jardín? ¿Qué es lo que diferencia a la Internet abierta de los wall gardens? Esta pradera de la izquierda versus la pared con jardín interno de la derecha. Empecemos por el tipo de contenido. No va a ser, creo, sorpresa para nadie que el contenido en Internet abierta es en general generado por profesionales, gente que se dedica a generar contenido para generar ingresos, en, en su gran mayoría, comparado con el contenido generado por usuarios en los wall gardens. Esto a nivel modelo de negocios, obviamente es una gran beneficio para los wall gardens comparado con la Internet abierta. Como decíamos, el tiempo pasado en cada uno, 66 versus 34%, y abajo tienen el link. Puedo pasar la presentación a quien la quiera para ver este estudio. Los formatos de la Internet abierta, otra de las diferencias grandes es, en general son estándar,
al haber tantos medios distintos, compañías justamente como el IAB, organizaciones como el IAB y tantas otras han buscado estandarizar los medios o los formatos que se usan en los medios tradicionales, comparado con formatos propios, en general bastante innovadores, que aparecen en los wall gardens. Y cualquiera que haya comprado publicidad o haya competido con Facebook, por ejemplo, conoce el formato de lead ads, por ejemplo, de anuncios de leads que permiten completar el formulario directamente desde el sitio, o incluso los anuncios de tienda que permiten comprar directamente sin salir de Facebook. Esos formatos propios, innovadores, también son una gran diferencia, ¿no? Cuando miramos la concentración, como decíamos al principio, en la Internet abierta está muy, muy atomizada. Estamos hablando de cientos de miles de compañías, que ninguna en particular tiene más de un par de puntos porcentuales, o sea, menos de 1% en general de todo el spend publicitario, comparado con los walled gardens, donde estamos hablando en general de dos, tres, ahora con Amazon entrando en escena, grandes compañías publicitarias, y en general todas basadas en San Francisco, en Nueva York, en Seattle, en general en Estados Unidos. Bueno, con el advenimiento de TikTok también en China, ¿por qué no? Cuando miramos otro punto clave para los anunciantes, principalmente la medición de resultados, la Internet abierta tiende a ser más bien neutral, tiende a recaer en socios, en compañías que se dedican justamente a medir resultados y a generar confianza en los anunciantes, mientras que los wall gardens tienen una medición de resultados propia, y que además, obviamente, al ser propia, está diseñada para que se mezcle bien con la oferta publicitaria y muestre un poco lo que los anunciantes quieren ver. Hay muchos casos de esto saliendo mal. Creo que con solamente buscar al respecto en Google rápidamente van a encontrar muchos ejemplos de esto. El próximo punto es, hablando de segmentación, targeting, la capacidad de alcanzar usuarios individuales. En la Internet abierta, esto es altamente dependiente de terceros. En general, por ejemplo, el propio Google permite segmentar hoy por hoy en la web abierta, en la Internet abierta, versus dentro de los wall gardens. En general, estamos hablando siempre en general, estos datos provienen principalmente de la misma compañía que está vendiendo la publicidad. Si tuviéramos que decir una sola cosa que resume todo esto, hablando del concepto de ecosistemas de datos, que para nosotros es las distintas tecnologías y datos disponibles em, para lograr targeting, para lograr medición, para lograr optimización de pauta, podemos decir que básicamente la Internet abierta tiene ecosistemas de datos pocos desarrollados, mientras que los wall gardens tienen ecosistemas de datos muy desarrollados, en algunos casos extremadamente desarrollados. Creemos que este realmente es el mayor diferencial que explica lo que hablábamos antes, esta diferencia en el gasto publicitario comparado con la atención puesta en cada uno de los lados. Si tuviéramos que decir, obviamente hay otros factores también, este no es el único, pero creemos, y lo hemos probado en muchas conversaciones, incluso con clientes a lo largo de los años, que este es uno de los factores principales. La capacidad de targetear, la capacidad de medir, la capacidad de optimizar, y cómo eso se hace de la manera más fácil y conectada posible. Si tuviéramos que hacer básicamente una comparativa, si quieren, de dónde pondríamos a los walled gardens versus la open web en un eje de, digamos, en un gráfico de dos ejes, donde por un lado tenemos innovación y por otro ventaja competitiva, está claro que los walled gardens se sitúan más bien hacia la derecha, arriba, más innovación, más ventaja competitiva, más inversión en tecnología, en datos, y que la Open Web o la Internet abierta hoy en día lamentablemente se encuentra muy abajo a la izquierda, y a nadie le gusta estar abajo a la izquierda en estos gráficos, está claro. Em, Cuando miramos el estado de Internet en términos de inversión,
Eh, Como decíamos antes, estamos hablando de un 60% que va a los wall gardens y un 40% que va a la internet abierta. Y esto graficado donde el tamaño de cada una de estas pelotas representa justamente el tamaño de inversión que capturan, es muy interesante. Y vean que, por ejemplo, Amazon, que es un recién llegado, ya está en un nivel de gasto bastante grande, especialmente cuando lo miramos comparado con la Internet abierta, y donde, por ejemplo, Google y Facebook hoy está superando la inversión total que recibe la Internet abierta en algunos casos, y Google no. Si, por ejemplo, vemos la progresión, miren qué interesante, entre 2017 y 2020, cuando fue hecho este último reporte de Jones, que ahí abajo también tienen el link al reporte, eh, van a poder ver cómo todo lo que es Wall Gardens ha crecido estrepitosamente. En el caso, por ejemplo, de Facebook, estamos hablando de más de duplicar el total de la inversión. En el caso de Google, un poquito menos de duplicar, pero también bastante cerca. Y cuando miramos la Internet abierta, resulta que se contrajo casi un 10%. Y para colmo a esto, para colmo para la Internet abierta, lamentablemente, se suma la última tendencia global, que es un poco el tema que nos trae acá, el llanto, el grito de los gobiernos del mundo, presionando a las empresas para brindar mayor privacidad. Este grito de los gobiernos del mundo, como decía, está diseñado para romper con los wall gardens en algunos casos, en muchos de los casos, pero cualquiera que lo sigue de cerca sabe que el efecto real ha sido justamente el efecto contrario. Em, lo que ha pasado es que si el resto no puede compartir datos entre sí, estamos hablando de miles de compañías de un lado, 4 o 5 compañías del otro lado, la escala de los wall gardens les permite navegar este mundo de privacidad de una manera que la Internet abierta sencillamente hoy, por cómo está diseñada, por cómo está armada, no puede hacerlo. Y ahí viene, recuerden cuando digo esto, el título de la charla, compartido y conectado. Em, Cuando miramos justamente yendo un poco a las tendencias de privacidad, como decía Carolina al principio, hubo un anuncio de Google la semana pasada de que se iba a anunciar, de que se iba a trazar un poco el cambio de las cookies, pero la tendencia es innegable. De hecho, si miramos, por ejemplo, nuevas regulaciones que han surgido solamente en los últimos 3 años, tenemos grandes, enormes regulaciones en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, que es un mercado que nos toca muy, muy de cerca, en Panamá, y cada vez más hay proyectos de ley en Argentina, en México, y la idea, lo que se ve, la tendencia es que esto siga apareciendo cada vez más y cada vez más. Hoy Apple lleva el estandarte de alguna manera dentro de las compañías de tecnología, y ese estandarte, esos cambios que han hecho dentro del mundo, dentro del ecosistema de Apple, si bien no impacta tanto a Latinoamérica, con algunas excepciones, por ejemplo en el mercado de lujo, cuando hablamos de publicidad a usuarios de alta gama, por ejemplo, Apple es bastante relevante, pero cuando miramos en total estamos hablando de menos de un 10% de market share en Latinoamérica contra una proporción muchísimo más grande en Google. Pero esto empuja a su vez a Google a decir que Google, por cierto, desarrolla Chrome, que seguramente, de hecho, lo estoy usando para esta presentación, y seguramente lo use la mayoría. eh, en lugar de, básicamente en el lugar de tener que eliminar las cookies de terceros. Safari con sus cambios, Apple con sus cambios, con su comunicación, básicamente está obligando de alguna manera a Google a hacer este cambio. Y algo que originalmente iba a ocurrir dentro de 6 meses, o sea, a comienzos de 2022, hoy, hace la semana pasada, se anuncia que se pospone por casi 18 meses. Se habla de 2 años, pero en realidad son 18 meses porque comienza en el tercer Q de 2023 el cambio en el anuncio. Em,
Y lo interesante de esto es por qué se tiene que hacer ese cambio, ¿no? Y Google mismo en el post lo dice, el impacto sobre esto es tan grande, sobre la industria es tan grande, que no se podía hacer de manera apresurada, ¿no? Y hablando de ese impacto, ¿cómo afecta esto a anunciantes y medios? El impacto es realmente masivo y generalizado. Las cookies de terceros, de alguna manera, son el hilo que conecta los datos dentro de la Internet abierta y que permite muchos de los casos de uso que hoy damos por sentado. Son hoy la base de cualquier estrategia publicitaria, desde la más simple hasta la más compleja. Para dar algunos de los grandes ejemplos, medición y analítica, la capacidad de ver a un usuario como usuario único, por ejemplo, en el tiempo, el control de frecuencia, obviamente segmentación, targeting cross-sitio, por ejemplo, o el ejemplo más claro es retargeting, o sea, la capacidad de cuando alguien ingresa a mi sitio web, después encontrarlo en Facebook o en el país o en el observador o donde sea. Eso es exclusivamente permitido por las third-party cookies. Y obviamente todo lo relacionado a programática, pero también la venta directa, que depende en gran medida de poder entregar y poder agregar datos a través de third party cookies. Ahora, sin estos cambios, o sea, con estos cambios, perdón, y sin estos casos de uso en la Internet abierta, ¿creen que la balanza se inclina más hacia los walled gardens o más hacia la Internet abierta? Creo que es bastante obvio, lamentablemente, que en el futuro cookies, el marketing uno a uno, como estamos acostumbrados, con performance, con medición, es cada vez más fácil en los walled gardens y más difícil en la Internet abierta. Creemos que el impacto es tan grande que haría casi imposible a la Internet en muchos mercados abierta mantenerse competitiva con respecto a los walled gardens. Y la Internet abierta está en riesgo, como la conocemos, pero creemos que se esconde una oportunidad de galvanizar, de agregar recursos y construir algo sobre los próximos 2 años que conecte marcas con personas, con contenido, agregando valor en cada parte del ecosistema. Estamos seguros, y hay muchos estudios que nos dicen esto, que si bien obviamente privacidad es una preocupación, los usuarios están dispuestos a dar sus datos a cambio de acceso, por ejemplo, gratuito a contenidos. Y cualquier medio acá que haya intentado hacer una estrategia, por ejemplo, de convertir a sus usuarios a la suscripción paga, creo que puede decir lo difícil que es eso, particularmente en América Latina, donde estamos hablando de una población que en muchos países está por debajo del 50% de bancarización. Entonces no tiene tarjeta de crédito, no tiene tarjeta de débito para pagar por esas compras. Para empezar, sobre estas oportunidades de conectar, de galvanizar estos recursos, vamos a empezar por una primera parte que es derribar algunos mitos y ojalá contarles por qué es necesaria esta visión. Em, Seguro han escuchado, si han hablado con sus partners o con cualquiera de la industria, han escuchado muchas cosas sobre cookies. Hoy nosotros venimos hablando sobre el tema hace casi 1 año y medio, pero hoy por hoy la cantidad de eventos, la cantidad de cosas que hay al respecto es muy grande. Y como anunciante y como medio, como profesional de marketing, puede ser incluso frustrante la cantidad de información que existe al respecto, ¿no? Entonces, empecemos por el primero. Y uno que creo que muchos, incluso gobiernos, caen en esta visión es, hay un mito de que no se puede hacer publicidad online segura y privada, como si hacer publicidad online fuera contrario justamente a esta visión de la privacidad de los usuarios. La realidad es que las tecnologías han avanzado mucho en este sentido y hoy podemos crear ecosistemas de datos que, sumado al consentimiento de los usuarios, hagan de la Internet realmente una bóveda segura para la información de sus usuarios. Estamos hablando, por ejemplo, de encripción, de anonimización de los datos, de virtualización de algunos servicios de bases de datos, etcétera. En bases de datos federadas hay muchas tecnologías hoy por hoy que permiten hacer esto de manera segura, privada, y de manera que agregue valor principalmente a los usuarios. Oh, entonces,
Si se puede hacer, buenísimo, la solución es cambiar a First Party Data, van a decir muchos, ¿no? Entonces vamos todos a First Party Data, lo habrán escuchado muchos. First Party Data, por cierto, es la data propia de la marca o del medio, ¿no? Em, Tanto los medios como los anunciantes vemos han caído en esta trampa. Se sienten en algunos casos, no en todos, que por tener muchos datos propios van a poder seguir alcanzando o midiendo sus audiencias. Pero el problema no es la cantidad de datos, el problema es la conectividad de esos datos. Necesitamos poder atar esos datos entre sí. Por ejemplo, si soy Mercado Libre, para poder alcanzar con retargeting a un usuario que pasó por mi sitio web en el país, tengo que poder atar mi first party data con la first party data del país. Y eso no está resuelto de esta manera. Em, para los medios, esto es real. Si planean construir un wall garden, lamentablemente la cantidad de data que tienen, la variedad de datos que tienen, el alcance que tienen con datos propios es muy, muy pequeña comparada con los wall gardens. Entonces, en términos relativos, quizás pueden armar algo con First Party Data. En términos absolutos, realmente agregar valor a la industria, a los anunciantes, a sus clientes, es un poco más difícil. En la misma línea que los datos First Party, se habla mucho sobre la necesidad de los anunciantes de empezar a recolectar emails de sus clientes. Cuantos más emails tengas, más vas a poder seguir haciendo publicidad. Y un email realmente es un tipo de datos first party, no es diferente en ese sentido, más allá de que sirve para hacer campañas publicitarias de email marketing, pero para hacer campañas publicitarias en la internet abierta, para medir, para alcanzar usuarios, un email hoy no sirve de mucho. De hecho, me atrevo a decir que no sirve casi de nada. Em, si no podemos conectar ese email a un usuario registrado, pongamos el mismo ejemplo de antes, em, ¿para qué nos sirve? Y recuerden que el porcentaje de usuarios registrados en ninguno de los medios con los que trabajamos hoy en día, que hayamos visto, supera el 8% del total de los usuarios. Entonces estamos hablando de un porcentaje del total de la Internet muy, muy bajo y en algunos casos está debajo del 2%, así que es muy pequeño. El mito número 4 es, bueno, las marcas van a olvidarse de la performance, van a volver atrás a un mundo donde la compra de anuncios la define únicamente el contenido donde voy a aparecer y las audiencias contextuales o la contextualidad va a ser el nuevo rey. No se habla de cómo esto obviamente reemplaza al retargeting. No sé cómo harías retargeting de manera contextual, de hecho no se puede. Audiencias precisas, todo eso va a desaparecer. Los que piensan esto, básicamente, creo que no es necesario agregar mucho. Más que, obviamente, y esto lo hemos escuchado en muchos clientes, una vez que probaste lo bueno que puede ser la publicidad uno a uno, volver atrás es un poco difícil. Y el quinto mito es justamente alrededor de Google Privacy Sandbox. Mucho se habla sobre eso como si fuera la solución. Y vemos que interesante que a 6 meses de la fecha original, con 2 años de desarrollo atrás, Privacy Sandbox no está más cerca de estar terminado. Y los problemas que tiene este approach son tan grandes, que las pruebas con usuarios se tuvieron que frenar y su release posponer por 2 años más. O sea, pasaron de 2 años a 4. Eso obviamente sin mencionar en nuestra visión el gran conflicto de interés que tendría Google como desarrollador del navegador y también el principal medio hoy en día que compite con los proveedores de otros medios. Yendo particularmente a nuestra visión para generar un ecosistema de datos compartido, seguro y robusto. Primero, ¿por qué compartido? Primero porque creemos que ningún medio por sí solo, por fuera de los walled gardens, puede lograr la escala necesaria para ser realmente competitivo en este sentido. Un mundo de cientos de miles de nuevos walled gardens lo único que hace es desfavorecer a la Internet abierta como un todo, complejizar la compra de medios y empujar a los anunciantes hacia justamente los walled gardens.
Creemos que es necesaria la colaboración para generar un ecosistema de datos desarrollado que permita crear ventajas competitivas, pero solo puede haber colaboración a su vez si ese sistema es seguro y garantiza la privacidad de los usuarios. No podemos volver atrás en ese sentido. Está en nosotros como industria aprovechar el gran momento de cambio para construir un futuro compartido, creemos, donde la Internet abierta recupera lo que perdió a través de la innovación y la colaboración. A través de, a diferencia de los habitantes de la Torre de Babel, como ven en este cuadro, tenemos que evitar a toda costa llegar a un futuro donde todos hablamos distintos idiomas en la Internet abierta. Y al final estamos hablando justamente de eso, hablar el mismo idioma. Desde Retargetly nosotros creamos una herramienta que se llama IDX. No me voy a meter mucho en esto porque no es el objetivo de la charla, pero va muy con esta visión. El objetivo es construir en conjunto con ustedes, quienes esperamos sean miembros de este ecosistema de datos compartidos, un lenguaje para la Internet abierta. Para cerrar, para ir cerrando en realidad, se están redefiniendo, creemos, las reglas de Internet. Y lamentablemente, aunque nos gustaría, no podemos hacer casi nada para influenciarlas. Hoy las reglas las setean los grandes, las setean los gobiernos, las setean las grandes compañías de tecnología. Pero lo que sí podemos hacer es decidir cómo jugamos con esas reglas. Nuestra visión es que la manera es creando un ecosistema de datos compartido, seguro y robusto. Y en ese sentido, creemos que hay tres grandes oportunidades que nos trae esta visión. La primera es que podemos pasar a hablar de personas en vez de dispositivos. Y esto por ahí es nuevo el concepto para muchos, pero uno de los grandes problemas de un ecosistema de datos no desarrollado es la visión parcial que tienen los medios hoy en día y el anunciante, por consecuencia, sobre el usuario. En contraposición con un mundo de los walled gardens, donde un mismo usuario ingresa con todos sus dispositivos con el mismo nombre y permite al walled garden justamente alcanzar, manejar frecuencia, optimizar no en base al dispositivo individual, no en base a mi computadora, a mi teléfono, como si fueran usuarios distintos, sino en base a la persona que está por detrás. El nombre no importa, obviamente, lo único que quiero es saber que es el mismo usuario, la misma persona. Este marketing, el basado en personas, es algo que podemos crear en esta nueva etapa de Internet en América Latina, justamente creando un ecosistema de datos compartido y seguro. Lo segundo, la segunda oportunidad grande es, en vez de alejarnos de la performance, ir con todo para ese lado. Saber que las marcas buscan poder medir sus campañas en base a objetivos de negocio, KPIs. Quieren saber qué resultados le está generando la compra. Hoy esperan eso. Y por eso es que Internet digital está ganando tanto comparado con medios tradicionales que no pueden ofrecerlo. Por ejemplo, se puede teniendo una buena compartida de datos, hacer un montón de cosas. Hoy hacemos nosotros algunas, como por ejemplo medir las visitas a tienda, que genera una pauta comparado con otra, la efectividad en ese sentido, o la tienda, estoy hablando de tienda física, o incluso, ¿por qué no?, las compras en tiendas reales, cruzando los datos de registro, por ejemplo, de los usuarios de los medios, con los datos de compra de las marcas de una manera segura y encriptada. De esa manera podemos saber qué mejora nos genera un medio o una pauta particular hacia un KPI de negocio, como por ejemplo ventas en el mundo real. Y por último, creemos que todo esto tiene patas cortas si nos olvidamos del usuario. Y creemos que el objetivo siempre tiene que ser dar una mejor experiencia a los usuarios y que eso lo podemos hacer optimizando los ingresos por usuario en vez de por visita. Si miramos al usuario de manera más holística, vamos a poder entender cuál es la combinación perfecta que nos hace redituar lo más posible usuario por usuario. Si tenemos esa visita del usuario más comprensiva, podemos dar campañas a resultados y todo esto de manera segura. Podemos crear una estrategia de funnel en la web abierta, por ejemplo, que optimice los ingresos por usuario a la vez que prioriza su experiencia de manera que la publicidad no sea invasiva, sino aditiva a esa experiencia.
Como nos pasa en Instagram, por ejemplo, que los anuncios muchas veces son parte de la experiencia y en algunos casos hasta más interesantes que los que nuestros amigos tienen para postear, ¿no? El objetivo al final, si se acuerdan de este gráfico, es ver si logramos pasar de esto, por lo menos, a esto, para empezar. Y este es el objetivo, esto es lo que queremos lograr y esta es nuestra visión para el Internet abierto. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, Santi. Muy claro todo. La verdad que estaba recibiendo comentarios por interno, ya que felicitándote por la exposición y por la claridad de los conceptos, muy claro. Así que bueno, vamos a habilitar ahora si tienen preguntas del público, nos pueden enviar a través del botón de preguntas y respuestas de la pantalla. Así que bueno, en general empiezan a surgir con el pasar de unos minutitos, así que vamos a dar ese tiempo. Nosotros ya voy adelantando en realidad que estamos preparando el próximo webinar, que es el martes que viene, donde vamos a contar con la presencia del doctor Matías Rodríguez, que es especialista en lo que tiene que ver con protección de datos. Vamos a hacer una entrevista con él, así que vamos a estar abordando también desde este lado, desde la privacidad y cómo está todo lo que tiene que ver con la regularización en Uruguay, la realidad acá en Uruguay específicamente. Bueno, acá tenemos un comentario o una pregunta de Eduardo Goldberg, donde dice, ¿solo hacer propaganda en Google Ads para potenciar la web propia o dónde? No sé si está clara. Asumo que esto es desde la parte del anunciante, Claro, Eduardo. La realidad es que justamente ese es el problema que tienen hoy los medios, ¿no? Es mucho más fácil comprar para vos como anunciante anuncios en Google Ads que hacerlo en un medio individual. Em, Hoy por hoy existen, vos podés hoy ir a algunas herramientas que existen para comprar medios de manera más pequeña, si querés, pero en grandes anunciantes o en pequeños anunciantes. Mi recomendación en ese sentido es trabajar, si trabajas con una agencia o con algún profesional, sobre el mejor mix de, de cómo, de acuerdo a tus objetivos de negocio, dónde están tus usuarios. Al final, y esto es algo que nosotros hacemos mucho en Retargetly, el objetivo creo que siempre tiene que ser tratar de entender a la audiencia, al comprador, a partir de los datos que ya tengas, para ver por dónde te encuentran más, qué lugares son los que mejor conectan con esa audiencia y después, una vez que tenés visto eso, usar las mejores herramientas disponibles. Te recomiendo investigar un poco para ese lado. Hay algunas herramientas como se llaman DSPs, DSP, que te permiten hacer compra de manera centralizada en múltiples medios. Y eso puede ser algo interesante para vos si estás pensando particularmente en compra, por ejemplo, eh, en comprar anuncios para vender un producto, digamos, a profesionales, pongamos, ¿no? En vez de a consumidores finales, podés comprar en medios especializados de la industria, de esa manera, seleccionando los medios y comprando directamente. También, ¿por qué no? Los wall gardens muchas veces son una buena herramienta. Y un ejemplo en eso, por ejemplo, es LinkedIn. Te recomiendo que hables con, si tenés una agencia o alguien que te pueda ayudar en ese sentido, para entender ese mix y entender la audiencia para ver para qué lado puedes ir. Google Ads siempre tiene que estar dentro de la estrategia, creemos, pero no puede ser lo único que hagas, porque al final el objetivo tiene que ser, a ver, Escribiendo acá dice, justo Eduardo, sí. sí, el objetivo es vistas a la web para que vean los productos que dirigimos a todo el país. Como decís, para que vean los productos, asumo que ¿tenés venta online o no, Eduardo? A ver si. ¿O no vendes online? No, ok. No. Bueno, lo que podés hacer en ese sentido es, si digamos, al final tu objetivo en términos de marketing se habla de awareness, ¿no? Querés que la gente sepa que vendes ese producto y que lo entregas. Em, cuando tenés ese objetivo, tenés muchas maneras de lograrlo. Google Ads en general es más bien para una estrategia de performance, diría, cuando querés que alguien encuentre tu producto y ya sea sepa que existís, pero también idealmente que compre en el momento. Lo tenés que tener como parte.
Pero te recomiendo también mirar esto que te digo, DSP, hay uno con el cual trabajamos que se llama Centro, que es bastante amigable para marcas con presupuestos más pequeños, dependiendo el tamaño de tu pauta. Y también, ¿por qué no?, en otros más interesantes como LinkedIn o Instagram, obvio. Tenemos a Germán. Sí, a Germán, exacto. Que pregunta, según tu approach, ¿la solución iría por el lado de la colaboración y la construcción de ese sistema con los datos de varias fuentes, anunciantes? ¿Lo ven viable teniendo en cuenta los celos que hay con la data propia, a pesar de que se comparta de forma anónima? Es una muy buena pregunta, Germán. Y es algo que surge todo el tiempo cuando hablamos con algunos medios, que vemos que está cambiando la tendencia, pero es verdad que hay un celo en algún punto con los medios o con los anunciantes en términos de esta es mi data, no la quiero compartir, es mi diferencial. Te diría, si querés, tres cosas muy grandes. Una es, la realidad es que como medio hay que entender que la cantidad de data que tienen disponible, por más que sea su data y todo, no está muy diferenciada. Hay muchos medios que tienen data similar, seguramente, y cuando miras personal, o sea, tu gran competidor son los walled gardens. Cuando miras a los walled gardens, la cantidad de data que tienen, el alcance que tienen, es tan grande que realmente es un gran diferencial esa data o no. Hay que hacerse esa pregunta, ¿no? Mm. Vemos muchos que se están haciendo esa pregunta y se van dando cuenta de que quizás no están así. Lo segundo es, no hay opción. Esa es la realidad. O sea, hoy por hoy vivimos en un mundo donde de alguna manera esa ineficiencia y esos celos pueden existir, porque hoy por hoy tenés soluciones de third party data que permiten que anunciantes compren en tus medios a partir de datos de otros, sin que vos puedas estar expuesto. Pero eso se acaba. Y está bien, se acaba en 2023, pero se acaba. Entonces tenés que tomar en algún punto, esto no te lo digo a vos, ¿no?, pero sino en general a los medios, creemos que tienen que tomar una posición en ese sentido y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Esto se acaba, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y lo tercero es, hay indicios muy, muy claros de que no solamente esto es posible, sino que va a pasar, estamos convencidos de que va a pasar. Y te digo, estamos trabajando hoy con algunos de los medios más grandes, más celosos, grandes competidores, incluso dentro de mercados, por ejemplo, el mercado peruano, el mercado argentino, el mercado mexicano, grandes competidores que están trabajando juntos en este ecosistema. Y yo vivo en Estados Unidos, estoy muy expuesto, ¿no?, si querés, a la realidad de los medios acá en Estados Unidos. Y hay algo muy interesante, que es, el otro día estaba hablando con un partner nuestro, estábamos hablando sobre los medios, y hay una realidad que es la mayoría de los medios en América Latina están, hablábamos sobre organizaciones que están lideradas por la parte de ventas o la parte de producto. Cuando vos pensás en términos de ventas, pensás en términos únicamente de diferenciación, en términos de cómo voy a perder competitividad, etcétera, el corto plazo, ¿no? Y muchos de los medios hoy están liderados con esa mentalidad, una mentalidad de ventas, una mentalidad exclusivamente de revenue, de sobrevivir, y no del lado de producto. En Estados Unidos esa diferencia se nota, y por ejemplo todos los medios acá tienen sus departamentos de data, sus departamentos de tecnología, sus departamentos de producto que son muy fuertes dentro de la organización, y que comparten datos, compran datos, comparten datos con otros medios, con otros ecosistemas. De hecho, si buscas, por ejemplo, grandes soluciones que existen en Estados Unidos, como LiveRamp, por ejemplo, es una de las empresas más grandes que hay en este sentido en Estados Unidos, o The Tradesk, que es un DSP que está armando una solución que se llama Unified ID. Todo esto es esa visión, ¿no? Es un ecosistema de datos compartidos, encriptados. Y de vuelta estamos hablando de hablar el mismo lenguaje. No significa que nos regalemos nada. Podemos hablar el mismo lenguaje, si queremos compartir datos, lo hacemos, y si no, no. Pero podemos hablar ese mismo lenguaje. Ese es el objetivo final, lo que tenemos que lograr, para evitar ese futuro de la Torre de Babel, ¿no? Donde todos hablamos idiomas distintos y no nos queda otra que desperdigarnos por el mundo como en la historia bíblica, ¿no?
Bien, buenísimo, Santi, muchas gracias. Como no tenemos más preguntas, vamos a ir despidiéndonos. Primero agradecer a los integrantes del equipo de trabajo de Métricas e Investigación, que son los encargados de crear este ciclo. El equipo está compuesto por Elena Españolo de Búnker DB, Lila Roque de Wildfile, Martín Mera de 369, Silvia Gularte del Observador, Javier Feria del País, Carolina Arigón de Cantar y Bope, Natalia Moris de Mindshare, Juan Pablo Carrero de Consumer Science, Sebastián Lauría de Wildfile, Andrés Maurielo de Antel y Juan Ignacio Scafati de Grupo Disco. Antes de despedirme, voy a leer acá, agradeciendo y el aporte este último que nos diste, Santi. Estaba leyendo acá. Bueno, bien, y gracias a ti, Santi, nuevamente, al equipo de Retargetly, que estuvo ayudándonos a trabajar y a organizar esta charla. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Santi. Un Y placer, bueno, muchas gracias por la invitación. bueno, bárbaro. Y a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de los Learning Sessions, que esperamos que haya sido de gran aporte, seguro sí. Si quieren acercarse a IAB, nos escriben a iab.com.uy, con mucho gusto les mandamos las propuestas e iniciativas que estamos organizando para lo que queda del año. También, bueno, como les decía, estén atentos a nuestras redes, seguramente les compartamos por mail también, como siempre lo hacemos, el contenido del próximo webinar, que es el martes próximo, que como les decía va a estar a cargo del doctor Martías Rodríguez, que es especialista en lo que tiene que ver con protección de datos personales aquí en Uruguay. Así que bueno, estén atentos a eso y bueno, ahora sí, me despido, nos vemos pronto y sigámonos cuidando. Hasta pronto. Pronto.